Primero ofrezco excusas primero ayer por cancelar como tan abruptamente la reunión de ayer y hoy pues por ponerla unos minutos después, pero estaba, como les informé, pues estaba corriendo con unas clases de mis hijos y salí corriendo acá para el apartamento para conectarme porque pues hacerlo por el móvil no era tan cómodo y en la calle. Entonces lo primero eso y agradecerles pues la comprensión. Lo segundo, pues yo creo que pues estamos poquito, yo creo que nos podemos presentar, ¿no? Es un grupo de, ¿cuántas personas estamos ahí? 33 personas, pero pues acá no estamos sino 7 personas, entonces pues yo creo que nos podemos presentar todos para los que no tengamos el gusto de conocernos, pues una vez vamos identificando y por nombres, irnos llamando y convocando a estos espacios. Inicio yo, si les parece. Mi nombre es Gabriel Benavides, hace 4 años vivo acá en la ciudad de Medellín, soy de Bogotá, soy publicista, soy sociólogo, eh, he trabajado como asesor de comunicaciones en varias campañas políticas, eh, he asesorado y trabajado con diferentes medios de comunicación digital. Eh, Vine aquí a aportar. Creo que, creo que la necesidad que tenemos como país radica en que cada uno ponga su granito de arena para que este proyecto del cambio pues siga avanzando. Y creo que Iván es la persona que puede llevar estas banderas. Mi vida política pues, ha estado siempre en la izquierda, estuve en PDI, PDA, con Gustavo Petro damos el paso afuera del polo y creamos progresistas. Con esa llegamos a la alcaldía de Bogotá. Después es Colombia Humana. Y bueno, después donde estamos todos y todas, que fue lo que nos unió y nos permitió llegar a lo que conocemos como el pacto, bueno, o este proyecto, el gobierno del cambio. Entonces, bueno, estoy a disposición de aportar, de colaborar pues, en lo que pueda. Hoy estoy hablando con Danilo sobre algunas cosas que quería plantear en la reunión y pues ahorita después de la presentación de todo, pues me gustaría compartirlas con ustedes para ver si hacemos hoy como una hoja de ruta que nos permita avanzar pues, a unos pasos seguros, porque esto es arena movediza, o sea, por donde caminemos puede ser peligroso, eh, unos pasos seguros, pero tratar de avanzar. Entonces, en un momentico les comentaré eso. Tengo en mi pantalla al lado contigo, amigo, a Raúl. Entonces, pues si quieres, seguimos en ese orden para que tengamos ahí esa línea. Gracias, Raúl. Bueno, todos, mi nombre es Raúl Roldán. Yo soy contador público por oficio, pero enamorado de la educación, un licenciado en educación de la Universidad de Antioquia. He trabajado la maestría en comunicación digital, compañero de Wilmer Zuleta de la Universidad de Antioquia. También amigo de gente del pacto histórico aquí en Antioquia. Políticamente, pues siempre he estado del lado de las fuerzas progresistas. Ya soy un adulto mayor frente a ustedes, pero, pero como pensando precisamente en las nuevas generaciones, es que me he propuesto participar en la campaña del que nosotros llamamos el filósofo. Pues Iván Cepeda en realidad es un filósofo de la política, así particularmente lo vemos algunos, en, en aras a que se despeje la posibilidad de un encuentro
un encuentro entre la gente en Colombia es que la política se ha llevado a una polarización que ha perjudicado los procesos de negociación de paz. Iván Cepeda, pienso yo, la persona que tiene la calma, la serenidad, la grandeza para poder enfrentar ese tipo de procesos. En esa dirección, pues eh, pongo eh, mi ejercicio a disposición del grupo, a disposición del grupo de comunicaciones, eh, para lo que se pueda, para lo que ustedes piensen que puedo ser útil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Lady, tienes muteado el mic. Hola, hola. ¿Ya sí? Ahora, Buenas noches. Sí, mi nombre es Lady Preciado, yo soy psicóloga, curso una especialización en psicología forense. Pues estoy aquí para apoyar también, me muevo mucho en las redes sociales, soy defensora de derechos humanos, ejerzo la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de trata de personas y pues aquí también muy animada con esta campaña de Iván Cepeda. Lady, muchas gracias. Santiago, Ahí me escuchan bien, qué pena con ustedes. sí, señora, ahí lo escuchamos bien. No voy a prender la cámara porque estoy en el transporte público, pero mi nombre es Santiago Bedoya, soy politólogo, magíster en comunicación política de la Universidad de AFIT. He tenido alguna experiencia en la administración pública, sobre todo acá en la ciudad de Medellín y también en campañas. En este momento no hago parte del equipo de comunicaciones, sino que coordino el equipo programático y estoy aquí presente como para articular cositas, para que hablemos cositas conjuntas. Hoy muy comentónica y observador, mirar un poquito la dinámica, conocerlos a ustedes y entender un poco en qué estamos para articular el trabajo de los dos equipos a futuro. Un gusto para todos. Qué pena no prender la camarita, pero me cogieron como en jornada laboral, entonces estoy en el transporte público en este momento. Listo, Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Pat, Bueno, buenas noches para todos y todas. Yo soy Pato en el mundo político, Claudia Cadavid. Soy socióloga también y hice una maestría en comunicación y opinión pública. Digamos que trabajé en comunicación popular alrededor de 11 años en mi vida. Pues es la comunicación que he aprendido ha sido desde ahí. Y no sé mucho de marketing ni de redes. Siento que ahorita estoy toda atrasada porque ya hace un tiempo me retiré como de los medios alternativos, pero bueno, pues he estado fortaleciendo más el tema de investigación y por eso es como que le he apuntado más a el tema de matrices informativas y eso. Soy una mujer muy dual, digamos que hay veces siento, no estoy tan segura del progresismo, pero acá estoy. Convencida pues como de Iván Cepeda y también pues como convencida de las vías democráticas y de la construcción de paz territorial. Entonces, bueno, aquí estamos y espero pues poder aportar desde los conocimientos que se tienen. Pato, muchas gracias. Wilmer, Buenas, mi nombre es Wilmer Zuleta, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, también licenciado en Humanidades con énfasis en lengua castellana de la Universidad de Antioquia. Mis áreas de investigación han sido el conflicto armado colombiano, participando en el grupo de investigación de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un programa radial y también un proyecto editorial de 2 tomos. Y en los últimos 8 años he liderado un medio alternativo llamado Universidad Nómada, que funcionó hasta el 2000, más que todo en Facebook, pero que a partir de 2021 ha funcionado más que todo en YouTube
Y finalmente estoy aquí porque ya en el 2018 hice parte del comité de historia en la campaña de Petro presidente, y como activista y como líder ciudadano he estado atento siempre al proceso de Colombia Humana, luego el pacto histórico, y en este momento tan importante, apoyando otra vez con convicción y con voluntariado a Iván Cepeda, porque como decía el compañero Raúl, es un filósofo, es un maestro en Derecho Internacional Humanitario, un mediador en procesos de paz, un representante de víctimas, y eso es lo que hace que esté aquí siempre firme, convencido del proyecto y siempre de carácter voluntario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Wilmer. Carlos. Hola, Carlos González. Bueno, yo soy Carlos González, arquitecto de la Universidad Nacional también. He trabajado en arquitectura o trabajé en arquitectura en la ciudad de Medellín hace mucho tiempo. Fui un poco activista del M19 pues, cuando fue Alianza Democrática, pero salí del país por varios años. Regreso al país hace aproximadamente ya 5 años. Después de 20 fuera, todo cambió, todo fue un impacto porque me fui y me negué a todo lo que sería, lo que fueran noticias, política, un poco defraudado de muchas cosas de Medellín y del país. Y bueno, no, ahora vuelvo y me encuentro con que, pues, viendo toda la situación del país, todas las críticas, etcétera, etcétera, y todos los contratiempos que hemos tenido, pues creo que el pacto y que el presidente y que en este momento pues Iván Cepeda es nuestra mejor opción para seguir, para continuar con este trabajo social. Me impactó mucho el regreso a Colombia, encontrar que después de 20 años no había pasado nada, que mataban a la gente por matar, equivocándonos, etcétera. Una cosa muy impactante. También soy artista, entonces por eso con Wilmer en el evento del viernes anterior tomamos unas fotografías, yo tomé algunas con el celular y las subo ahí mismo. Tengo unas en la cámara, pero tuve un incidente el fin de semana complicado familiar, entonces no las he podido tramitar. Pero quisiera aportar, no sé si en gráfico o en comunicaciones, pero estoy ahí presente. Carlos, muchísimas gracias y bienvenido al país. Bienvenido a su país. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, creo que Wilmer estuvo ayer en la reunión que hizo Iván con influenciadores. Yo tuve un problema, pues, estaba en entrenamiento con mis hijos, estaba en Sabaneta, la señal era malísima, por eso fue que no dije que no podía atender la reunión, pero entonces me enviaron ese enlace y ya aproveché y me metí a esa reunión de influenciadores que tenía Iván Cepeda. En dos apartes que pude estar conectado, quiero compartirlos con ustedes que me parecen fundamentales para el ejercicio de lo que estamos haciendo en comunicaciones en la campaña regional Antioquia. El primero fue, perdón, que acá llegó. Yo también estuve. Listo, Pato. Entonces, para que pues abordemos unos 10 minuticos ese tema, porque me parece lo que yo capté fueron esas dos cosas, y ustedes, pues, para que aporten también eso, para que los compañeros lo conozcan, ¿cierto? Una parte que me impactó muchísimo y que creo que marca un derrotero importante en tema comunicacional es hace 10 años, bueno, Iván hace más de 10 años inició, perdón, cuando inicia la vida política, un publicista o una persona de marketing me dio 10 cosas que tenía que hacer para triunfar en política. Hace poco me lo encontré estaba en una campaña, él está en una campaña política y me felicitó porque no había hecho ninguna de esas 10 cosas y por eso había alcanzado a llegar a donde estaba. Eso nos marca un derrotero, o sea, no vamos a cambiar ni la imagen de Iván, ni vamos a poner a un Iván Petro, ni vamos a montar un Iván Gaviria, no vamos a montar a nadie. Tenemos, como se dice en comunicación, tenemos el personaje ya creado, el personaje con una historia, con una narrativa. No tenemos que buscarnos las narrativas para decirle cómo lo mostramos a él. No,
él es el defensor de derechos humanos, él es el filósofo. Y otra cosa que me pareció importantísima para esta reunión es, claro que no estoy seguro si lo dijo ayer o lo dijo en un video hoy, pero bueno, lo digo porque me pareció fundamental. Mi profesión es hacer debates. O sea, su profesión como filósofo es eso, debatir, argumentar, pero su profesión política también es eso, hacer debate con argumento, con principios, con ética. O sea, nos ha puesto en un argot de caballito las cositas acá, ¿cierto? O sea, no tenemos que ponernos ni a imaginarnos cosas locas a montar en la campaña, ni tenemos que decir cómo montamos este personaje, ni cómo le hacemos el branding, ni cómo hacemos el posicionamiento. No, él ya es un personaje, es una figura, es una marca personal. O sea, así de Miami dijo que tocaba trabajar la postura, algo de la vestimenta, y dijo, no, no me van a cambiar, no me van a cambiar. Y eso es, o sea, su camisa corte, sin cuello, no sé cómo se llama eso, su camisa sin cuello, abotonada hasta el último botón, sus buzos, esa es su marca. O sea, si alguien tuviera que hacer un ejercicio de branding en este momento, sería enumerar 5 cosas. Listo, aquí está, se lo entrego, comprado, toca pagárselo de una vez, porque ya está. Entonces, eso nos pone el primer derrotero, que es algo que en comunicación, en comunicación política, Santiago y las personas que han trasegado ese ejercicio de comunicación política lo saben, el montarnos la figura, el montarnos el personaje, eso ya está. Pero a mí sí me parece algo particular que tenemos que hacer nosotros en este equipo, y es lo que quiero proponerles, que fue parte del documento que yo le socialicé, pues apenas iniciamos el grupo, y es cómo hacemos que todo ese discurso de Iván, de víctimas, de derechos humanos, esté en el tono regional. ¿Y por qué digo esté en el tono regional? Porque es que acá es particular, o sea, acá es muy particular, como lo dijo Carlos, no sé si se estaba refiriendo a la región o a todo el país, pero la región sí ha sido víctima de una violencia histórica, que todos la conocemos, pero que gran parte de esta sociedad de Antioquia, particularmente de Medellín, no la ha querido reconocer. O sea, se pone un velo. Y entonces llevar el discurso de Iván a eso, pues ya sabemos que va a generar la confrontación inmediata, eh, far política, bueno, todo lo que ya sabemos que es lo que nos van a decir. Entonces la cosa es cómo logramos aterrizar ese discurso que es inspirador, que es emotivo, que trasciende fechas y momentos, que trasciende personas, y lo aterrizamos a nivel regional. Entonces a mí se me ocurrió, y se lo comenté a Danilo hoy, y se los comparto a ustedes, es que hagamos un ejercicio de investigación primero, por lo menos unas 4 días de investigación en nuestro entorno, a ver la gente cómo percibe a Iván. Hay una práctica que yo la pongo, la desarrollo en todas las campañas siempre, y es el test de Jung. Lady es psicóloga. Pato me confirma su profesión, ¿socióloga o psicóloga? Socióloga. Ah, entonces, Lady es que es psicóloga, ¿cierto? Psicóloga Lady, sí, Lady, sí. Ah, sí, sí, es que me estaba confundiendo. El test de Jung, o sea, todo lo de la teoría de Jung de los arquetipos nos va a permitir encontrar cómo la gente ve, percibe y entiende a Iván en la región. No lo van a entender igual a como lo entienden en el Caribe, no lo van a entender igual a como lo entiende el Pacífico, lo van a entender de una forma muy particular, y nos va a dar los elementos investigativos los primeros, para poder empezar a montar ese storytelling que sí tenemos que hacer nosotros acá. O sea, nosotros tenemos que montar nuestra historia de cómo vamos a mostrar y cómo vamos a contar la historia de Iván acá.
porque no es lo mismo, vuelvo y digo, y se lo digo con todo el respeto que tengo hacia la región, no es lo mismo contar la historia de Iván en el altiplano cundiboyacense a lo que es contarla acá, porque los problemas de violencia son muy diferentes. Los problemas de violencia son muy diferentes. Y acá pues tenemos un agravante. Wilmer ha sido muy enfático en sus intervenciones en eso, la presencia de la contraparte política es muy fuerte. Eso nos representa un trabajo el doble o el triple que en cualquier otra región. O sea, creo que incluso acá es muchísimo más fuerte que en Córdoba para posicionar un pensamiento como el de Iván. Y eso es ya llevarlo a un extremo altísimo, pero estoy casi seguro que es así, sin mucha investigación, pero con percepción solamente. Entonces les sugiero y quiero compartirles lo que sería que compartiéramos con nuestros allegados, con nuestros familiares, con nuestro entorno. En este momento están viendo la pantalla. Listo. Este Sí. es una URL que se abre en cualquier parte, tan, tan, tan. Lo único que tenemos que decirle a la persona es que lo lee, que lo responda, cómo ve a Iván Cepeda. Entonces, ¿cómo ve a Iván Cepeda? Alegre, afrontó el día con ilusión, en general vivo, bastante feliz. O sea, es como tratar esto hacemos dos ejercicios, perdón el paréntesis. Acercamos a Iván a un ejercicio de humanidad con cada persona que va a responder el test. O sea, se va a poner como si fuera su gran amigo, ¿cierto? Y lo otro es que nos va a entregar suministro, información clara de cómo la persona lo percibe. A menudo intenta ponerme en la piel de los demás. ¿Cómo cree que Iván respondería a eso? Siempre que puedo intento ayudar a los demás. Siempre que me piden un favor lo hago, me cuesta ayudar. Ahí es un poco extenso, sé que es un poco extenso, son 45, 48 preguntas. Al final uno le pone puntear test y aparece unas barritas. Y le dice a uno los 10, 11 arquetipos, la persona en cuáles son donde más los ubica. ¿Qué es lo que necesitamos? La respuesta no nos interesa. O sea, toca decirlo a la persona, la respuesta no nos interesa. Nos interesa el pantallazo de esas barritas. Y con eso sistematizamos y miramos la gente cómo percibe y cuál es el arquetipo. Después Jung nos da la característica de cada uno de estos arquetipos y a partir de eso, con Lady yo creo que nos podríamos cobijar para este trabajo, ver cómo esto lo vamos convirtiendo a llevarlo a nuestro storytelling. Ese es el primer ejercicio que quiero proponerles. No sé qué les parece, si lo han hecho o está muy descabellado. O sea, ustedes dirán, los escuchamos y hagamos el diálogo sobre ese primer punto para ir evacuando, ¿les parece? Pues a mí me gusta mucho, pero debo aclarar que mi campo de la psicología de la corriente mía es cognitivo-conductual, entonces mucho de arquetipos no sé, mi pareja sí, entonces con él sí puedo porque él es un teso en todo eso, en todo este tema. Bueno. Y para esto de los arquetipos, muy enfocado en Jung. Yo sí es cognitivo-conductual, pero la idea me gusta bastante. Y sí estoy de acuerdo con todo lo que tú dices ahí, que nos arroja como una información y también la manera en que podemos, ya teniendo en cuenta eso, enfocarnos aquí como en este departamento para para la campaña que vamos a hacer, sí, me parece. Listo, Lady, muchas gracias. Entonces, comprometemos a su compañero también en este ejercicio. Eso sí es el más teso en eso. Perfecto, qué chévere. ¿Qué piensan, compañeros, ustedes y compañeras? Pato, habla. A mí me parece interesante el ejercicio, creo pues como que nos podría arrojar eso que tú dices como el arquetipo, pero también sentiría que sería chévere
como para empezar a entender un poco el rol de Iván Cepeda como acá en el territorio. De pronto un espacio con Mujeres Caminando por la Verdad para entender, Mujeres Caminando por la Verdad, pues son las mujeres del movimiento Las Cuchas Tienen Razón, ¿cierto? Entonces, un poco para entender cómo ellas ven a Iván, ¿cierto? De qué manera lo ven, de qué manera sienten que Iván recoge sus luchas. Para empezar, digamos, pues si bien no capitalizar todo, o no sé si es posible, como también el movimiento de las escuchas tiene razón, no pues desde la instrumentalización, pero sí como desde entender por qué Iván representa también esas causas. Entonces creería que sería interesante con algunos grupos particulares como ella, no sé si hay relacionamiento con algunos sindicatos, como empezar a identificar cuáles son esos grupos que Iván representa en Antioquia y ver si podemos hacer algún espacio con ellos y con ellas para entender cómo posicionar desde aquí a Iván. Súper. Lady. Sí, me acabé de acordar de algo, como él tiene tantos votos de opinión, me acordé, bueno, yo no les he contado, yo soy sobreviviente de trata de personas, entonces yo pues hace tiempo que apoyo pues las mujeres y para con ello muchas mujeres en Medellín abolicionistas de la prostitución y de todo esto que también combate conmigo, estamos en esa lucha. Me sorprendí porque ellas han sido unas mujeres muy, digamos, de mucha lucha en la defensa de las mujeres, pero muy del lado de la derecha, sí. Pero con Iván pasó algo y es que todas se emocionaron hartísimo, tal vez porque las víctimas sí, nos identificamos como con él también, no solo todas las otras víctimas, pero también nosotras las víctimas de trata también. Entonces, y muchas que son víctimas de trata del conflicto armado, otras que no somos de eso, pero que sí. Entonces ellas se pusieron súper felices y empezaron ellas mismas a organizar como a su manera un equipo de campaña en apoyo, independiente pues aparte, un equipo de campaña para apoyar a... Y son un grupo bastante, son mujeres abolicionistas de la prostitución, muy conocidas, tienen organizaciones aquí y todo, y hemos han alcanzado pues como bastante reconocimiento. También están en este momento, se organizaron para de manera independiente apoyar a Iván Cepeda y pues, en esta decisión de ir a la presidencia. Debería identificar todos esos grupos. Wilmer, perdón. Muchas gracias. Me gusta mucho la idea porque precisamente hay una rama que se llama la psicohistoria y en el marco de esa rama yo hice mi trabajo de grado para tener el título y hubo dos conceptos fundamentales ahí que son los arquetipos y el inconsciente colectivo. Y también desde hace aproximadamente 10 años me ha interesado mucho un tema de manera empírica que es el neuromarketing electoral. Y en una de esas teorías que yo ya la recomendé en el grupo de WhatsApp general, se habla de la teoría de los tres cerebros. Y hay que entender ahí el cerebro del sistema límbico, el cerebro cortex y el cerebro reptiliano, que es el tercer cerebro, en donde está todo el tema visceral, el tema del pensamiento intuitivo, como diría Daniel Kahneman. Y en ese contexto, en el mundo electoral, mucha gente vota es por emociones y por emociones rápidas, emociones que corresponden al pensamiento intuitivo. Y por eso ese referente de Carl Gustav Jung es supremamente importante para entender la gente por qué vota por X o Y candidato y cómo llegarle a ese tipo de personas. Y lo más importante, como dicen ustedes, qué imagen simbólica tienen del precandidato y filósofo Iván Cepeda, porque eso también es muy pertinente para entender cuál es nuestra estrategia comunicativa en ese sentido. Así que estoy totalmente de acuerdo con el ejercicio
Y también me gustaría que miráramos varias teorías del tema del neuromarketing electoral, porque en ese aspecto podríamos profundizar temas que nos van a ayudar a llegar a diferentes públicos y que nos van a ayudar a comprender las dinámicas electorales. Y cierro con algo que ahorita comentaba el compañero Gabriel y tiene que ver con lo que hemos discutido tanto en el grupo de WhatsApp, que si mencionar o no mencionar al rival. Y acá hay algo claro, que así como Iván Cepeda para nosotros representa el arquetipo del sabio, el arquetipo del cambio, también hay que reconocer que en los arquetipos también están los arquetipos a los que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando al arquetipo de la venganza, al arquetipo del patrón, al arquetipo de la mano dura. Entonces, una forma de entender los arquetipos es también entender cuál es el arquetipo al que vamos a vencer. Entonces, en el neuromarketing electoral siempre hay que tener en cuenta la competencia. Ninguna empresa funciona bien sin tener en cuenta la competencia, y por eso me parece absurdo cuando algunas personas dicen que no, que hay que ignorar a la competencia. No, hay que conocer la competencia. Y remato con una frase del filósofo Nietzsche, que, bueno, él tampoco se consideraba filósofo, era más bien filólogo y pensador, que dice en el Zaratustra, en el episodio de la guerra y los guerreros, al enemigo no hay que subestimarlo, hay que conocerlo para poder derrotarlo. Entonces, básicamente, ese principio también lo vamos a encontrar en Sun Tzu, el arte de la guerra, y estamos en una guerra lamentablemente comunicativa, estamos en una guerra de cuarta generación, y si no conocemos al enemigo, nos puede derrotar. Ese era mi mensaje. Muchas gracias, Wilmer. Le doy un paréntesis también ahí. Mire lo que está pasando, mire, compañeros y compañeras, lo que estamos viviendo a nivel internacional, que ya ni siquiera es la guerra comunicacional, es la guerra cultural. O sea, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Alemania, no son guerras, lo que está pasando en Israel. O sea, no son guerras comunicacionales, son guerras culturales. Y eso lo tenemos que aterrizar acá. ¿Qué es lo que yo veo? Y era algo que yo quería hablar con usted, Wilmer, incluso pensé en llamarlo, porque hay escenarios donde las personas no están dispuestas a dar ese tipo de discusiones porque no tienen, no han tenido el bagaje para asumir ese tipo de lecturas o conocimientos. Eh, en el 90-80% de las cosas que usted escribe con neuromarketing, pues yo lo he venido estudiando desde hace bastante tiempo también y estoy de acuerdo. Pero pues entrar en esa discusión dentro de los grupos es un llamado que yo quería hacerle de que no lo siguiéramos haciendo, no siguiéramos ahondando, porque lo que necesitamos en este momento es cohesión. O sea, es pura estrategia. O sea, eso que usted dice y que yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que aterrizarlo en el trabajo. Entrar en la discusión es porque hay un pequeño chip que tenemos y es que escuchamos la palabra marketing, las personas que venimos de la izquierda, y nos ponemos una barrera creyendo que es que nos van a vender algo y que es que eso es capitalismo puro y salvaje. Y entonces, ¡plum!, nos ponemos una barrera inmediatamente. Y más es por el marketing que porque entiendan lo que está usted diciendo. Entonces yo sí hago un llamado muy fraterno a que de pronto algunas discusiones no las demos en ese canal, porque pues lo que tenemos es que fortalecer, y más el equipo de comunicación es lo que tiene es que fortalecer lazos entre todos, tratar de que tengamos una relación muy cordial, limar las perezas, pero sentarnos en algún momento algunas personas, de pronto los que tengamos la posibilidad, un café, echar carreta, cuando ya tengamos los datos, hacer esto y nos sentamos a echar carreta, los que no puedan se conectan ahí, hacemos una transmisión ahí y construimos a partir de eso. O sea, ¿cómo podemos llevar la ciencia de las elecciones? Eso es una ciencia, se ha construido una ciencia ya, eh, al beneficio de esta campaña.
sea, al beneficio en tema comunicacional. Yo sé que Iván ayer lo dijo, es la campaña con la ciudadanía, y eso es la filosofía pura y los principios y la ética de esta campaña. Pero el mensaje, la construcción, la difusión, el cómo le llegamos, tiene que tener todos los componentes de la neurociencia, de la neurolingüística, del neuromarketing, todo lo que necesitemos, porque ellos van a jugar con todas las armas. El paréntesis se fue muy largo, disculpen, pero ellos van a jugar con todas las armas. Nosotros no podemos decir, entregamos las armas, quemamos las naves y miremos a ver qué resulta. No, tenemos que jugar con todas las armas también. Bueno, cierro el paréntesis por eso, y era una cosa muy fraternal que yo quería hablar con usted, de no dar esas discusiones tan profundas dentro del chat, porque no, creo que muchas veces es que no nos entendemos. Incluso es que hay un ejercicio muy bonito de hace unos años que hizo una psicóloga de la Universidad Nacional de Bogotá, hace unos años, no, hace muy poco, creo que eso fue un trabajo de grado hace como 4 años, debe estar publicado allá, cómo las personas interpretan los chats, y entonces la gente termina poniendo tonalidades, poniendo, es que me está hablando de tal forma. No, está escrito, no le está hablando de ninguna forma, pero en la mente nos montamos unas cosas que empiezan a generar conflictos, y pues es necesario. Entonces, bueno, teniendo esto, entonces el primer paso es que creamos yo envío un correo, como un borradorcito para que lo miremos ahí en el chat ya le doy la palabra un momentico, Raúl, para cerrar el de Jung. El de un borrador, un parrafito donde vamos a invitar a todo el mundo a que participe en este test y que nos envíe o al grupo de comunicaciones o a alguno de los integrantes de nosotros el pantallazo. ¿Les parece? Ese sería como el primer check de este ejercicio. Con eso avanzamos un montón, Raúl. Yo tengo como tres cosas que para mí representan cada inquieto en el campo de las comunicaciones, para diseñar una estrategia que permita que Iván Cepeda entre en grupos a los cuales él particularmente no pertenecía. A ver, algunos de los más viejitos nos llegamos aquí sencillamente siendo de la izquierda. Por ejemplo, yo soy un progresista, pero yo pertenecía a partidos políticos tradicionales. Históricamente, hace algunos años atrás, fui concejal, estuve en la organización comunitaria durante muchos años. Representé a todos los usuarios de Medellín en la Junta de Empresas Públicas por más de 10 años. Estuve, sí, milité en uno de estos partidos. Con el tiempo llegué porque la filosofía mía ha sido progresista, y el primero en hablar de progresismo en Colombia de manera enfática fue al interior de un partido como el Partido Conservador, y fue José Emilio Agudelo en el año 1974, y él montó una tendencia política en ese sentido. Entonces, quienes estuvimos con José Emilio Valderrama Agudelo, somos progresistas de corazón, y cuando uno compara lo que él decía en la década del 70 con lo de Petro, con lo de algunos progresistas, uno dice, hombre, este tipo no era conservador. Entonces, hay como dos aspectos. Uno, los que se consideran de izquierda, y otros, los que somos progresistas y no nacimos en la izquierda. Entonces, ahí hay que comenzar a tener que, desde el punto de vista de la comunicación, como un eje narrativo central, algo que pueda, o sea, un enunciado que pueda cobijarnos a todos, que pueda cobijar a gente que realmente nació en la izquierda, que realmente contribuyó a ese proceso de izquierda, y quienes de una forma u otra respetamos el programa de Gustavo Petro. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar a Gustavo Petro con algún detenimiento en el año 2010. Empecé a indagar quién era Gustavo Petro, a conocer su vida, a conocer su obra,
porque la concepción particularmente que tiene la gente dentro de los partidos tradicionales es que Petro es un guerrillero, es que Petro, o sea, tiene la peor imagen. Quienes de alguna forma u otra tenemos un tanto de formación, pues nos preocupamos por investigar y por consultar. Entonces yo llegué a Petro más por una búsqueda académica, por conocer particularmente su vida. Entonces, en ese sentido, me gustaría que se tuviera en cuenta la construcción de un eje central, un enunciado que pueda ser central y que recoja la vida de Iván Cepeda. Por ejemplo, Iván Cepeda dijo, hombre, mi candidatura nace de la gente. Dice, nace de la gente. No nace porque a mí me dio la gana de lanzarme a la presidencia de la República. Mi candidatura es de la gente. Y es una campaña austera. Entonces, en ese sentido, buscar que nos cobije a todos, particularmente para mí es importante, ¿cierto? Hay unos objetivos de comunicación general. Estoy de acuerdo precisamente con este test por eso. Hay se llama Wenchang, que es una estadística de China que vive hace como 20 años aquí y me dejó particularmente una inquietud. Ella cuestionó a la Tesco en una de las encuestas. Todas las encuestas aquí se han convertido en el eje a través del cual la gente orienta su percepción electoral. Entonces, Juan Chan criticó a la Tesco y mostró detalles de cómo esas encuestas tenían unas asimetrías, o sea, que no eran válidas para la toma de decisión de la gente. De ahí que, retomando a Wilmer, en que la gente vota por emocionalidades, que se hace particularmente importante estos test psicológicos, porque estos test psicológicos también contribuyen a desmontar muy buena parte de todas esas encuestas que de una forma u otra son compradas y manipuladas, pues dan al servicio de ciertos partidos que son los que las pagan. Yo recuerdo algo del dirigente asesinado Álvaro Gómez Hurtado, que decía que las encuestas son como la rellena. Decía, todo el mundo les sabe muy buena, pero nadie sabe de qué están hechas. Entonces, en ese sentido, es que yo encuentro válida pues de la encuesta, nos va a permitir nos va a permitir ir tumbando mucho de esas encuestas que están orientando a la gente y que las han desinformado. Es como mi apuesta en ese sentido en favor del test. Gracias. Chévere, Raúl. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es hacer, mañana enviamos ese pequeño textico como invitando a diligenciar eso, le decimos a Danilo para que los otros comités, pues lo de territorio, todas las personas de voluntariado empiecen a diligenciarlo y lo empiecen a compartir con sus cercanos, ¿cierto? Y miremos esa estrategia de cómo, no sé si el test, porque ya sería como muy personal, pero sí me parece importante cómo acercarnos a diálogos directos con las personas con las que hablaba Pato y Lady, ¿no? A cómo lograr una, pues, no sé si una gran reunión o quién la podría liderar ahí para eso sería más o menos como un focus group con ellos, ¿no? Entonces como ponerles más o menos decirle, vamos a hablar de tal tema, entonces que ellos hablen y alguien empezar a tomar notas o grabar el audio para después transcribir, pero esos son elementos que nos permiten la construcción de las narrativas. Entonces, lo primero es el TED, lo segundo es cómo orientamos a que esas reuniones se den realmente y va en doble sentido. Yo la encuentro en doble sentido y ya le doy la palabra a Pato.
Primero porque, bueno, sí, digo, todo ejercicio comunicacional es ejercicio político. Entonces, si hablamos con ellos, estamos garantizando realmente que ellos reiterar su interés por la candidatura y por el apoyo a Iván. Y el otro es que obtenemos información que nos permite construir nuestro storytelling, que es hacia donde, pues fue lo que dije al comienzo, que yo creo que es también hacia donde apunta Raúl, que es construir esa narrativa que nos permita realmente contarnos a todos y todas, sin excluirnos, cómo es la campaña. Eh, Tienen tres manos levantadas, Wilmer, Pato y Lady. En ese orden están levantadas. Yes. Bueno, yo quiero complementar algo de lo que dijo Raúl sobre el tema de las ideologías. Y hay que tener en cuenta que Iván Cepeda no solamente une sectores de la izquierda, la centroizquierda o el centro. Iván Cepeda puede unir hasta elementos de la centroderecha, porque es un tipo que lleva mucho tiempo en el Congreso y les va a poner un ejemplo cualquiera. Daniel Coronel, o sea, Daniel Coronel es un tipo que no quiere a Petro y que, si bien es cierto, hemos conocido a Daniel Coronel como un antiuribista, yo no veo a Daniel Coronel entrevistando muy seguido a Petro o hablando de los grandes logros del gobierno de Petro. En cambio, cuando estaba este proceso de juicio oral de Álvaro Uribe, Iván Cepeda se mantenía en el programa de Daniel Coronel. O sea, pareciera que la relación de Iván Cepeda con Daniel Coronel es más buena que la que tiene Petro con Daniel Coronel. O sea, solo por poner ese ejemplo, que podemos decir que Daniel Coronel es un tipo de centro y a veces hasta de centro derecha. O sea, que sea antiuribista no quiere decir que sea centroizquierda. Yo a Daniel Coronel lo veo como un centro derecha que es antiuribista. Entonces, Iván Cepeda ha conquistado unos sectores que ni siquiera Petro ha podido conquistar o ha recuperado sectores que Petro perdió. Y aquí quiero hablar de algo que seguramente ustedes tienen mucho que decir sobre ese tema. Hay que reconocer que Petro ha perdido muchos sectores de los movimientos feministas. Por ponerles un ejemplo, Matilde de los Milagros, que era la que dirigía los debates del feminismo en el proceso de segunda vuelta de Petro contra Rodolfo, ella le quitó los afectos a Petro hace rato. Sara Tufano le quitó los afectos a Petro incluso antes de que Petro fuera presidente. Y cuando Iván Cepeda dijo que iba a ser candidato, precandidato, Sara Tufano, Matilde de los Milagros, de una salieron a decir que iban a votar por Iván Cepeda. Entonces, por eso yo entiendo que muchas personas que estaban con Carolina Corcho terminaron con Iván Cepeda, uniéndose al barco de Iván Cepeda, porque Iván Cepeda es un tipo conciliador. Petro es un tipo más extrovertido. Petro de pronto pelea en redes sociales. Iván Cepeda te lleva de una a los tribunales y si tú calumnias a Iván Cepeda, él no te va a insultar, sino que él te lleva de una a los tribunales. Entonces es un tipo de armas tomar, pero que siempre lleva el conducto regular. Y yo por eso le tengo mucha fe a esta campaña, pero quiero poner sobre la mesa una discusión que tenía internamente ahorita con el compañero Raúl Roldán, que tiene que ver con la figura de Daniel Quintero, que está buscando votos tradicionales, que está invirtiendo mucho dinero en su campaña y que, bueno, podría llegar a quitarle el segundo puesto a Carolina Corcho. Porque Raúl me decía, no, es que Daniel Quintero es un peligro. Yo digo, pues Daniel Quintero puede mover dinero, puede comprar algunos votos, pero es que el voto de opinión que tiene Iván Cepeda es muy fuerte. Sin embargo, tampoco nos podemos confiar. Por eso fue tan importante ayer el encuentro que tuvimos con por lo menos 60 de los 83 medios alternativos que estamos apoyando a Iván Cepeda. Y por eso, y ya para terminar mi comentario, puede que la palabra neuromarketing sea muy agresiva para ciertos sectores, pero aquí, como lo dijimos ayer, estamos vendiendo un producto que se llama Iván Cepeda y el comprador es un votante que tiene que tomar una decisión. Por eso hablamos ahorita de Daniel Kahneman, el pensamiento intuitivo, el pensamiento lógico. Entonces, no podemos decir acá que podemos ganar esto solamente mencionando a Iván Cepeda o solamente hablando del programa de Iván Cepeda. Y también
necesitamos otras estrategias y hay cosas que son responsabilidad de nosotros como medios alternativos. O sea, si nosotros, por ejemplo, hablamos todos los días de Uribe, somos nosotros los que estamos hablando de Uribe, no es Iván Cepeda. Y aún así, Iván Cepeda en sus 3 discursos ha mencionado escándalos del uribismo, ha mencionado el tema de la parapolítica con el tema de la macrocorrupción, ha mencionado el tema de los 6.402, ha mencionado la Operación Orión. Entonces, Iván Cepeda no ataca a las personas, Iván Cepeda denuncia los crímenes y eso es lo que como comunicadores también podemos hacer, denunciar los crímenes. O sea, no estamos atacando un personaje como Uribe, estamos atacando los crímenes y estamos pidiendo justicia para las víctimas. Y yo pienso que no nos estamos saliendo de la discusión, pero sí considero que esos debates en WhatsApp son muy desgastantes precisamente porque se pierde la tonalidad y hay gente que puede tomarse los debates como algo personal. Entonces yo sí prefiero que los debates los sigamos haciendo aquí y que cuando se dé una discusión de esas en el WhatsApp, la propongamos para que la discutamos acá de manera más amable y profunda. Perfecto, perfecto, eso es, o sea, no darlas allá porque es que se convierte en una pelea sin fin y todo el mundo dando tres frases y eso, pues además saturamos y perdemos el impacto real. Pato, Sí, yo pues más allá del debate que se está dando aquí, yo quería era como proponer, no sé si en la siguiente reunión, como pensarnos unas etapas de pues como este proceso comunicativo, porque digamos que ahorita estamos como en una exploración de, bueno, cómo desde Antioquia se puede pensar este perfil del candidato y también una compañera en la reunión de ayer decía como empezar a pensar la pedagogización de las elecciones de octubre, de, bueno, porque es importante en octubre, pues como votar por Iván en las elecciones del pacto internas, o bueno, no sé cómo vaya a ser pues como lo del partido y eso, por las negociaciones que se están haciendo ahorita, pero entonces siento que como ir pensando las etapas, además porque Iván ayer también dijo algo importante y fue que él todavía no va a ir a debate político, ¿cierto? Que es la decisión que ha tomado. Entonces también, ¿cómo pues hacemos eso? Y lo otro, pues es que yo pienso muchas cosas, pero como transversal, el tema de las matrices de opinión alrededor del, pues como de los elementos que ya han empezado a señalar, como, no sé, el tema como de relacionamiento con las FARC, como, cuáles son como esas baterías que tenemos para desmentir eso y también creo que un poco de pedagogía de lo que ha implicado ser de izquierda en Colombia y que y directamente se relacione con un grupo armado. Entonces, no sé cómo pensar etapas, procesos, no sé cómo llamarlo, pero como para irnos organizando alrededor de eso. Yo he estado viendo hoy un video que no conocía, como, pues seguro ustedes sí, de una conversación entre Iván y José Félix Laforí, cuando estaban como en la mesa de diálogos con el ELN. delegados. Sí. Entonces, ¿cómo empezar a mostrar ese perfil conciliador de Iván que permite, digamos, pensarnos, pues, o lo que ustedes mismos están diciendo, estos posibles votantes de voto de opinión, lo que la idea ahorita decía era muy importante, cómo le puede empezar a llegar a otras personas, empezando a desmentir un poco, pues porque yo siento que alguien cuando se lanzó me dijo, ¿y qué le pueden inventar a él? Y yo de una dije, que es de las FARC. Entonces, como empezar a generar esa imagen que ya es él, que es lo que tú decías, no es que construye el personaje, pero entonces del ser conciliador, del ser demócrata, de su experiencia en el Congreso, no sé, también empezar a hacer como una revisión de cuáles han sido sus proyectos de ley, qué es lo que ha liderado, como para empezar a entender un poco el personaje y cómo podemos aterrizarlo al tema en Antioquia. Eso. Listo, Pato, gracias. Lady, Lady,
Ay, no, siempre me olvida. Pensando que en relación con eso de las FARC, eso es como, yo creo que a estas alturas la gente no le cree, no cree mucho en eso porque también los acercamientos que tuvo con ese señor Laforie permitieron como que ver que era más un negociador de paz que un miembro de las FARC, o sea, eso no se lo come mucho la gente tampoco, ese cuento ya no está como como un fantasma ahí, pero pues sí hay que tener como algo para el caso de que salga. No es algo que asuste a la gente del común, no, pues no, en mi opinión creo que no sería mucho ahí, es muy importante eso que dice Pau de buscar sus proyectos de ley, de todo el tiempo que ha estado ahí, los que aprobó, los que ha apoyado, los que ha adelantado, para mostrar también lo que ha hecho. Y se me ocurrió ahora, mientras hablaban, yo estoy apoyando a una lideresa, ella se llama Alicia Ramos Pacheco, ella es de la organización Tierra y Vida de Urabá, ella es la delegada y representa a las víctimas de despojo de tierras desde hace muchos años, ya lleva 20 años antes de que existiera la ley esta, en Urabá. Entonces ella es la delegada nacional de las víctimas del despojo, representa pues como más de 35 organizaciones campesinas y víctimas que la están apoyando a ella. Yo soy, digamos, ella me designó como su jefe de campaña, me dijo que ella quería estar con Iván, y sí la llamaron, incluso pues otros candidatos para que se acercaran o se unieran pero ella me dijo, no, yo quiero, es Iván Cepeda, porque él representa, porque él es pues, es un señor en todo el sentido de la palabra, yo soy una mujer campesina, que sí, que siempre ha estado en el campo, ella en su organización Tierra y Vida, que fue creada para esto de ayudar a los campesinos a que les retornaran sus tierras, le asesinaron 53 compañeros de ella. Santos le hizo un reconocimiento, ya se ganó pues como el Premio Nacional de Paz y todo esto, y la acompañó en todas esas organizaciones, y ella me dijo, yo quiero apoyar a Iván, yo quiero que nos acompañemos en esta, porque lo dice de esa manera, y podría ser organizar un evento con Iván allá en Urabá, ella vive en Necoclí, y invitar pues como a todos esos campesinos de allá del Urabá, de Necoclí. Pues, ella en realidad pues como es la lideresa, pues en todo, no sé si ustedes la conocen, Alicia Ramos Pacheco, de Tierra y Vida. Entonces podríamos hacer pues como un evento allá con los campesinos también si se puede. ¿Qué más sería? Yo creo que ya. Ese, Si no ese tipo de acciones, Lady, toca coordinarlas con Danilo, porque pues ese es trabajo de tierra, o sea, eso ya es como coordinación reuniones, ¿no? para... Yo digo es como una reunión con ellos, o sea, un evento Por eso, de ellos compartir. pero pues eso tiene que coordinarse porque el movimiento del candidato tiene que pasar es por Danilo, que es el coordinador de la campaña regional. Ah, ya me O acordé lo sea, otro. Lo toca, otro es que la idea tampoco es solamente centrarnos en las víctimas, porque entonces lo van a tomar como que están instrumentalizando a las víctimas. Y sí, sino también otras poblaciones, a universitarios, mujeres, jóvenes, ¿sí me entiende? No solamente como en víctimas, porque es que sí puede tomarse como instrumentalización de las víctimas, porque usted sabe que pues ellos son para mí, los que yo siempre pienso que los mayores enemigos ya no es el uribismo, esa gente para mí ya está una Cabal, una Paloma Valencia, el señor de Abelardo de la Espriella, para mí ellos no son como una competencia, no creo en realidad, pero sí, para mí los que son, digamos, la competencia en sí, pues ahora pasar la consulta, ¿sí? Tenemos la dificultad con Daniel, que no es un tema menor por lo que te digo. Sí, eso sale en las noticias, que está haciendo acuerdos con clanes corruptos del Atlántico y demás, que acostumbran a comprar votos, montar gente en buses y llevarlas allá, y otras mañas más. Entonces, y nosotros tenemos en contra que el voto de opinión no va a una consulta del pacto, ¿sí? No acostumbran eso. Entonces tenemos que hacer es una campaña muy fuerte
para que la gente entienda de que si no van a la consulta, pues no tendremos a Iván candidato, ¿sí me entiendes? Para las elecciones. Eso es muy importante, porque en realidad, si vemos la diferencia de la gente que vota en presidencia y la que vota al Congreso, es muy inferior la que vota al Congreso, pues mucho menos es lo que votan a consulta, y generalmente gente, pues, no es gente del común la que vota en una consulta. Entonces también hay que darle muy fuerte a eso de que si quieren a Iván de candidato en elecciones, porque sé que mucha gente lo quiere, hay que votar la consulta. Sí, se va a dar la consulta, espero que sí. Listo, Raúl. Y Lady me hizo y hay un obstáculo en el sentido de que Iván Cepeda entre la gente ya mayor, digamos la gente de 55 años hacia arriba. A Iván Cepeda lo ven como un hombre del Partido Comunista, lo ven como el hijo de un comunista, porque Manuel Cepeda Vargas, que fue miembro del Partido Comunista y fue senador por el Partido Comunista. Entonces, pero eso se da en la gente mayor. Yo, por ejemplo, pertenezco a 2 o 3 tertulias aquí en la ciudad. En unas de ellas voy con más frecuencia, en otras menos, y es gente que tiene, digamos, más de 50 años de edad. Y ellos dicen, vean, yo soy de izquierda, pero es que Iván Cepeda huele a comunista. Iván Cepeda huele a... Entonces, aquí en Antioquia, estamos hablando en Antioquia, que es una plaza tan difícil, es una plaza tan ultraactivista, tan alienada, o sea, un componente electoral supremamente aleccionado. No sucede en otras partes del país. Entonces sí pienso que lo de Iván Cepeda es tratar de mostrar esa imagen del hombre que tiene las banderas de la reconciliación nacional. O sea, hay que mostrar a Cepeda como el hombre de la reconciliación nacional y hacer un fuerte énfasis en eso, porque nosotros tenemos que ganar votos entre la gente mayor. La gente joven, como efectivamente dice Lady, ya no se come pues ese cuentecito de porque es que Iván Cepeda nunca perteneció a ninguna agrupación guerrillera. Iván Cepeda desde mediados de los 90 ha sido un hombre del Congreso, ha sido un hombre respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución. Pero ese cuento si se lo come la gente de más de 50 años para que tengamos en cierto modo en cuenta esa situación. Reconciliación nacional. Hay que poner esa bandera de la reconciliación nacional en las manos de Cepeda. Otro aspecto, y es lo que hablaba con Wilmer, es que esta consulta es absolutamente abierta. ¿Por qué es tan peligrosa esta consulta? Porque en esta consulta se puede votar el uribista, se puede votar el de Cambio Radical, se puede votar los de cualquier otro partido de derecha. Si tú logras, porque hablaba yo de lo de Daniel Quintero. Daniel Quintero lo tuve yo aquí en la oficina, cuando él hizo su campaña de la alcaldía de Medellín. ¿Cómo empezó Daniel Quintero? Empezó como un hombre independiente. Él hizo una campaña absolutamente independiente y nos convenció. Después lo vimos nosotros en una alianza. Los 2 primeros años nosotros le ayudamos mucho. Escribíamos en favor de él. El uribismo trató de sacarlo de la alcaldía de Medellín y nosotros lo apoyamos los 2 primeros años. Después ya decidimos silenciarnos porque él terminó unido ¿a quién? A Trujillo, que es el jefe político de Itagüí, senador de la República, conservador, a Juan Diego Gómez, también senador perteneciente, está metido en todos los líos de la SAE, la gente de Bello, del municipio de Bello, los Suárez Mira. Entonces, vimos a un
a un Daniel teniendo que relaciones con la corruptela más grande de la ciudad. Entonces, en ese sentido, su campaña está orientada a comprar esos votos ya en la orilla opuesta. Y a la orilla opuesta le conviene que un hombre como Daniel Quintero sea el que gane la consulta del 26 de octubre. Frente a eso, nosotros tenemos que tener una estrategia supremamente clara, supremamente firme, porque no está trabajando en el interior del pacto histórico, con las bases del pacto histórico, sino con las bases de otras colectividades por fuera del pacto histórico. Eso a mí particularmente, en lo particular, me preocupa y sí necesitamos una estrategia urgente de comunicación y que ustedes, los que son más cercanos al senador Iván Cepeda, puedan de una forma u otra, pues, advertirlo en ese sentido, porque se puede ampliar el horizonte de Iván Cepeda hacia otros grupos. El progresismo es supremamente amplio. Se puede encontrar gente de otros partidos que son progresistas. Son progresistas. La filosofía progresista empezó con Theodore Roosevelt, en los Estados Unidos, y lo que busca es que el Estado de una forma u otra tenga un mayor protagonismo en lo social. En lo social. Entonces, en ese sentido, pues, mi propuesta es que se tenga una estrategia muy clara donde se exprese que esta es una forma de política nueva, que es una política de la gente y no del candidato hacia la gente, sino de la gente hacia el candidato, buscando preferencias. Muchas gracias. Listo. Les voy a comentar las otras cosas que teníamos como en el tintero ahí que hablamos para la reunión, para que miremos a ver si las aprobamos, si las trabajamos, las proponemos en el grupo y las ponemos a andar esta semana, ¿les parece? Para que avancemos y tratemos de, pues ya como ir concluyendo también esta reunión. El segundo punto, que es otra propuesta también que miremos, es algo que funciona mucho y es efectivamente, como lo propuso Pato los grupos poblacionales, es hacer unos focus group eh, que nos permita identificar intereses, cercanías, propuestas por sectores. Entonces, un sector puede, Raúl, el compañero Raúl puede invitar a un focus group con personas de la historia y proponemos un tema para con ellos ver cuál es el pensamiento también. Entonces, si logramos concretar una reunión con 10, 15 académicos, historiadores, como de las humanidades, y hacemos un focus group también con ellos y explicándoles, ¿no? Obviamente, para que para que no sea como coloquialmente lo voy a decir, como el canto ciego, como no vayan a decir qué, sino, mire, queremos hacer esto, queremos escucharlos. Queremos saber cuál es su reflexión sobre política nacional y sobre lo que vienen en elecciones y allá les proponemos una tercera de cómo funcionan los focus group, les vamos a proponer la pregunta, les hacemos una pregunta pues que invitan al debate y vamos conduciendo. Pero pues esa es la segunda propuesta, ¿cierto? O sea, proponer los focus group, ya sean virtuales o presenciales. Yo he tenido últimamente unas experiencias con focus group por WhatsApp y me ha dado muy buenos resultados. Se ponen unas horas determinadas, se pone por día una pregunta, la gente como que está tranquila en su trabajo y en cualquier momento participa y el otro responde y se pone un horario particular para participar y han funcionado y claro, toda la información la copiamos después en inteligencia artificial y ella misma nos da los resultados de cuál es la percepción de las personas en esos ejercicios. Entonces, el primero, este es de June, el segundo es el ejercicio de los focus group para que lo miremos, pero que lo vayan mirando ustedes y ya lo debatimos. El tercero, que es muy de la mano de lo que están diciendo ustedes, estamos todos muy conectados, y es entender cómo perciben en Antioquia, cómo se percibe en Antioquia
a los otros candidatos de la consulta. Entonces, los rasgos de la personalidad, las capacidades, cómo comunica, el valor de la marca, las causas, eso a partir también de una serie, pues esta generalmente se trabaja a partir de una serie de encuestas. No tenemos dineros para pagar una encuesta y hacer ese tipo de cosas. Podemos jugar con formularios Google, rotarlo con amigos, rotarlo con cercanos, para que nos llegue información. O sea, no va a ser muy fidedigna a la realidad del pensamiento antioqueño, pero nos da unos datos, nos arroja unos datos de cómo la gente está percibiendo a Carolina, a Susana, cómo percibe a cada uno de los candidatos. Me imagino que obviamente el rechazo generalizado hacia Daniel, pero pues el resto no lo va a permitir medir. O sea, creo que no tenemos mucho conocimiento de cómo se maneja Antioquia con Susana en particular, con Pizarro, con Bolívar. Entonces creo que ese ejercicio lo podemos hacer a partir de un formulario para cooptar esa información. Lo otro es cómo podemos garantizar el posicionamiento, ¿cierto? De Iván. ¿Cuál es la identidad de Iván? Eso ya lo tenemos construido y esto lo construimos a partir de los arquetipos, a partir del conocimiento que cada uno de nosotros tenga. Esta misma reunión la hacemos en 5 días que tengamos lo de los arquetipos y decimos estos son los resultados y nos ponemos tareas. Ya esperamos que lleguen más personas y nos ponemos tareas. Entonces, de esto construya las narrativas. Hay un equipo que está haciendo pues, precisamente ese tema, ¿no? Narrativas. Se creó un subgrupo de narrativas, entonces se le dice, estos son los arquetipos, construya la narrativa y el storytelling de Iván para Antioquia. Mire, el equipo de redes particularmente, cómo se puede visibilizar a Iván en lo digital a partir de lo que tenemos. Entonces, esa es una tarea que va a tener el equipo de redes. Y lo otro, profundidad, credibilidad, lo podemos ir manejando con las personas que se han acercado de periodistas, que es Angie y ayer un John, creo que también es egresado de comunicación de la UDA. Entonces podemos de pronto sentarnos con ellos dos y mirar ese ejercicio de profundidad y credibilidad, cómo lo manejamos a nivel periodístico para poder abarcar ese tema. Lo que ya les había dicho, Iván cuenta una historia y genera sensaciones. Entonces ya tenemos unos puntos de partida que vamos a ampliar con los algoritmos, con la investigación de los grupos, de los focus group. Los focus group sí se nos alarga un poquito más. Los algoritmos, la propuesta que yo tengo es que sean 4 o 5 días y posterior a eso empezamos a lanzar el formulario para los otros candidatos y los focus group alternos para ir recopilando información, cosa que al borde de 3 semanas tengamos una información suficiente. No estoy diciendo que con esto que no vamos a hacer nada en comunicaciones, pero con esto en 3 semanas podemos tener una estrategia sólida de Antioquia Cepeda presidente. O sea, en 3 semanas podemos construir la estrategia. Ahorita vamos a desarrollar acciones. Ahorita vamos a mirar qué tipo de acciones tenemos que desarrollar, ¿cierto? Tenemos que mirar cómo hacemos una nanosegmentación, o sea, cada influencer, tenemos que hacer un barrido de quiénes son microinfluencers, influencers grandes, reconocidos dentro de la región que están con nosotros, invitarlos a ser parte como de ese grupo de redes, Wilmer, yo creo que eso es fundamental, o sea, tener ahí la mayor cantidad de influenciadores, generadores de contenido a nivel regional, que estén con usted trabajando ahí, porque pues ese es la tarea que tenemos que impulsar. O sea, ayer fue claro, lo digital va a ser bandera y ese es el equipo donde está usted. Creo que Raúl también dijo que iba a estar en ese equipo, entonces me parece que ahí tienen que estar pero tenemos que el pensamiento de la amplitud, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de microinfluenciadores siempre en campaña. Si vemos que una persona que tenga más de 5.000 seguidores en Twitter ya es un microinfluenciador. Una persona que en Instagram tenga más de 1.000 seguidores es un microinfluenciador. Un fanpage que tenga más de 10.000 seguidores es un microinfluenciador. En YouTube, una persona que tenga más de 500 seguidores ya es un microinfluenciador. Entonces, es hacer ese barrido e invitarlos. Y si tenemos personas que tengan muchísimos más seguidores, pues el impacto va a ser mayor. Pero de 500, o sea, en esos datos que nosotros manejamos estándar, no sé ustedes cómo lo manejan, pero así nos lo manejamos en campaña, nos puede decir, a este lo traemos, a este lo traemos, a este lo traemos, y es porque hay gente que ha tenido un trabajo, o sea, para tener 5.000 seguidores en Twitter, es que ha hecho un trabajo juicioso en los últimos años para mantenerlo. De pronto, pues no miremos tanto cómo es
el diálogo en redes, pero tratemos de tenerlo, traerlo. Hay este chico, el que se denomina canábico objetor, me parece que tiene una vida activa en redes que debería estar ahí aportando, es una postura ideológica también que él tiene, que me parece que ese concepto de redes, sea para crear contenido propio o sea para ayudar a divulgar, me parece pues que tenemos que tener ese pensamiento de amplitud, abrirle los brazos a todas las personas que sean cercanas al proyecto, o sea, no hacer como hacen muchas campañas de poner barreras y eso, porque creo que ahí entraríamos perdiendo. Posterior a eso, pues obviamente tenemos que generar ahí sí la parrilla de contenidos y todo lo que ustedes ya saben, con los pilares de contenido, los objetivos, qué piezas se van a desarrollar, generar los calendarios, bueno, todo ese tipo, definiremos parrillas y contenido. Y por último, yo sí quería proponerles, y se lo dije hoy también a Danilo que nos reunimos, yo creo que es fundamental que Antioquia tenga presencia y por eso fue que en la reunión que hizo en Cali yo propuse que tuviéramos el hashtag Antioquia con Cepeda. ¿Por qué? Porque es precisamente tumbar esos derroteros que tienen eh, posesionados en Antioquia. Entonces, ¿Antioquia es derecha? No, Antioquia no es derecha. O sea, cuando la campaña de Petro y cuando Petro ha venido, Antioquia no es Uribe, es eso. O sea, y eso tenemos que recogerlo nosotros para la campaña de Iván. O sea, Antioquia con Cepeda, entonces generar redes en cada una de las redes posibles, o sea, en lo que consideremos posibles, mirar si mañana mismo las podemos crear, o decirle a Daniel si ellos tienen un correo para crearlo, o creamos nosotros uno, comunicaciones con Iván, no sé. Eso lo definimos mañana en la mañana, si les parece, pero es crear y comprometernos todos en que si sale un Twitter de campaña, pues todos replicarlo, si sale un contenido, pues compartirlo, que sea un ejercicio solidario, que si Wilmer saca un contenido, pues obviamente no, si va a ser con el mensaje antiuribista, pues no lo vamos a replicar desde las cuentas de Antioquia con Cepeda, pero sí las personales. O sea, que se convierta también en un ejercicio, en un ejercicio de solidaridad, porque eso es lo único que logra generar esa camaradería dentro de los equipos políticos. O sea, ustedes crean, les comparto, yo creo, ustedes comparten. Y así vamos creciendo, aumentando audiencia, teniendo más impacto y que la voz de la campaña o la de cada uno de nosotros empiece a crecer más. Porque si la de nosotros crece, obviamente la de la campaña crece y el mensaje va a llegar a más personas. Y entonces pensar si de pronto en Wilmer, que creo que no sé si hay más personas que tengan canales de YouTube así de ese impacto dentro del equipo de Cepeda, Antioquia, o buscarlos, o si no con usted solo, pues de pronto mirar a ver si podemos hacer unas sesiones particulares de temas de campaña y ese tipo de cosas para enlazar de pronto algunos otros canales o mirarlo en otras regiones si podemos hacerlo también. Son ideas, pero creo que los ejercicios de solidaridad acá son fundamentales. Lo primero es crear las redes sociales, ¿cierto? Lo otro, pues ya se había propuesto ahí en los equipos, pues que es hacer el listado de los medios de comunicación, los periodistas. Pues lo primero es, no, los periodistas todos acá son de derecha, pero es que golpear no es entrar. Y un comunicado de prensa en algún momento se les cuela. Y entonces se quedan sin una noticia en Telemedellín y de pronto dicen, no, y Iván estuvo por acá o dijo tal cosa, porque el periodismo es así, o sea, si uno tiene 7 comunicados de prensa y al otro día no tiene ninguno, pues trata de reciclarlo del día anterior. Y si el reciclado es nuestro, pues les hicimos un gol. Entonces el ejercicio puede ser, hay veces que uno desgastante, otro comunicado de prensa que nadie leyó, otro comunicado de prensa que nadie leyó. Y pasamos 30 días en eso y al 31 eh, no sé, salió en 3 emisoras y en algún canal, en Teleantioquia o en Telemedellín, de pronto nos mencionaron algo, Iván, y ese ya es el gran éxito. Ya tenemos que verlo así, o sea, esto es de, esto es de aguante, terquedad, que es como todas las campañas, yo creo que, pues, creo que todos estamos menos Raúl, todos venimos como de esos sectores alternativos de izquierda y ha sido de toda la vida de terquedad, o sea, hacer campaña de puro tercos. Entonces, esta es eso, o sea, mantener esa línea, terquedad y más acá, es de pura terquedad y constancia. Entonces, Angie me dijo que yo iba a empezar a hacer el listado de periodistas y de medios. Si ustedes tienen contactos, pues obviamente alimentamos eso, lo ponemos público, ese Excel para que todos lo metamos. Eso sí, medios.
no personas, o sea, periodistas y medios, para que nos ayuden a tener mayor impacto. Los influencers van a estar en el grupo con Wilmer, ese es otro río. Sé que son comunicadores, sé que es comunicación, lo entendemos todo, pero lo otro, lo corporativo es lo que tenemos que darle un empujón particular para ver qué estrategia logramos a mover para llegarles a ellos, para que nos abran un huequito donde podamos meter nuestro discurso. El equipo de diseño, pues obviamente ayer fue algo muy chévere lo que dijo Iván, y es como que al comienzo va a ser todo muy variopinto, muy diverso, ¿no? O sea, que como que cada uno haga lo que quiera y como pueda, que todo eso son aportes. Pero para la red de campaña sí nos toca pegarnos mucho a lo que se está trabajando, pues en la red, en la red de Iván, tratar de coger esa misma simbología, los colores, divulgarlo de Iván y ayudarnos entre todos para que esa red sea grande, y mientras esa red sea más grande, pues mayor impacto vamos a tener en la región. Y todo aportándole a la construcción de la narrativa, ese mensaje en particular que Raúl nos enfatiza, ese mensaje que yo también lo digo, que es posicionemos el mensaje que sea incluyente. Creo que ese es el punto. Lady tenía levantada la palabra, no se la había dado para poder terminar qué era esto, y le damos unos 5 minuticos a esto, ¿les parece? Y daríamos por culminada la reunión. Sí, sí, lo mío es que me acordé de una publicación que hice que a la gente le gustó, fue porque la campaña que yo estoy haciendo coincidió con pues que le estoy apoyando a Alicia Ramos, coincide con la forma de Iván Cepeda, de que no es una campaña hecha con burocracia, con dineros de politiqueros, con eso de cargar bebés. Entonces yo decía que si nosotros haciendo esta campaña de esta forma, estaríamos cambiando la forma de hacer política en Colombia, ¿sí? Que no se gane únicamente porque se tiene un montón de burocracia, porque se tienen influencias, porque se tiene un capital económico muy grande, porque se hace un montón de tratos con gente corrupta para llegar, pues, o sea, que si esta campaña se hace de esta manera tan transparente como se está haciendo y se va a hacer, también sería bueno como poner el lema, o sea, que vamos a cambiar la forma de hacer política, lo decía Borges en un video, y cuando yo puse en mi publicación, sí, porque Alicia es autofinanciada totalmente, rifas, aportes, o sea, sí, nosotras estamos haciendo una campaña muy parecida, muy desde lo que hice ella también, y igual como lo está haciendo Iván. Entonces también tomar unas banderas, ¿sí? Que para mí son importantes. La de reconciliación, como lo dice el compañero, porque la gente está mamada de la peleadera, o sea, mi familia, ellas no son ni de derecha ni de izquierda, pero simplemente están agotados. Ellos dicen que mentalmente agota, que esto mentalmente agota esta pelea entre derecha e izquierda, y como a Iván nunca se le ha visto peleando como en esa salido de casillas, como en eso de salido de chiros y así, y ni maltratando a nadie, pues no, él siempre ha sido como muy bien, pues ahí todo. Entonces, unas banderas antes de que, digo, él puede hablar desde de la unidad, él sí puede hablar de unir, él sí puede unir, realmente incluso podría unir de verdad a la izquierda, de hecho hasta con los verdes si nos toca ir a una segunda vuelta por lo que decía el otro compañero. Hay gente, por ejemplo, como la misma Ana Bejarano estuvo muy contenta con la campaña, con el lanzamiento o que hay gente del verde que, ay, no pelean con Iván, o sea, entonces sí realmente es el único candidato que creo que puede unirnos, que no vamos a tener el hombre de la reconciliación, esas banderas políticas, haciéndolo de esta manera tan transparente y no como a mí me ha tocado ver, pues todo lo que he visto, ya que estoy cansada, también muy agotada con eso, del tema de la burocracia, de que este puesto, de que lo otro, de cómo se ve todo eso, para mí no ha sido nunca una manera. Yo no he funcionado en la política de esa forma. Yo he ayudado a Quintero, lo apoyé, pero nunca le pedí un cargo porque lo apoyé, porque creí en él realmente y lo apoyé y le hice campaña y ya, pues no pasó más. Y así ha sido en el Bello, impulsé el voto en blanco hace muchos años
y ganó el voto en blanco, pero no es a cambio de nada, ¿sí? Y es la manera en que a mí me parece que debería hacerse la política. Entonces, hablar como de esas banderas, de vamos a hacer una campaña limpia y sería, si ganamos, sería como cambiar, empezar el primer paso para cambiar la forma de hacer la política, porque es el cambio también incluye cambiar esas malas formas de llegar al poder, de ganar, de hacer política, esas malas formas también hay que cambiarlas. Entonces me hace que podríamos tener esas banderas y la macro corrupción, nadie mejor que él para hablar de eso, para ningún otro candidato yo creo que lo podría hacer más que Cepeda, y lo de la unidad, porque eso sí tiene muy desgastada a la gente, a todo el mundo. Entonces, solo incluso por la unidad, porque no es un hombre de confrontación ni nada de eso. Entonces, con la unidad sí podemos darle, coger esas 3 banderas desde una vez, porque nos falta el político que salga por allá a decir con imputados por corrupción y ya voy a ser el que derrote la corrupción, imagínate. Entonces, sí, eso es lo que quería decir. Bueno, listo, Lady. Compañeros, entonces nos invitan que hagamos un pequeño reflexión sobre esto, sobre estas tareitas que les propuse y la no les parece, pues, de que tenga lo que decir, pero pues vamos a seguir reuniéndonos permanentemente, pues, muy buenas las reuniones también, la de compañero Raúl, pues, Me parece que estamos de acuerdo que un pilar temático importante aquí tiene que ser el de la reconciliación nacional. Otro pilar es que la lucha de Cepeda ha sido por la verdad, ha sido por la justicia, por la justicia. Todos esos son pilares temáticos que de una vez permite que la gente se vincule independientemente de qué ideología tenga. Todos queremos la verdad, todos queremos la justicia, nosotros queremos la reconciliación nacional. Como decía Lady, estamos aburridos, estamos cansados de esta peleadera y de ver todos los días esa polarización Uribe-Petro, Uribe-Petro, que no le conviene sino a los que polarizan. Entonces, en ese sentido, es qué pilares temáticos y qué eje narrativo central va, o sea, qué enunciado, un enunciado que nos recoja a todos y unos pilares temáticos que le interesen a todos independientemente de su ideología. Muchas gracias, pues, agradezco la posibilidad de participar que me dieron hoy. Invitaba aquí, pues, por el amigo también, pues, compañero de estudio Wilmer Zuleta. Muchas gracias, Wilmer. Wilmer. Raúl, hermano, un placer que esté aquí. Gracias, Gabriel. Gracias a toda la gente que vino. Yo quiero terminar con una idea redondeando este tema de los llamados influencers. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de influencers, no solamente es por el número de seguidores, sino también y fundamentalmente es por el número de interacciones. Entonces, he visto que en el tema de la campaña, cuando se habla de redes sociales, también está el tema de las métricas ahí entre paréntesis. Y ese tema de las métricas es muy importante y yo por eso planteé ese debate en WhatsApp, porque las métricas es lo que más incide, al menos en teoría, en que uno le esté llegando a la gente y que el mensaje les esté gustando. Porque hay videos que tienen muchas reproducciones, pero la mayoría de reproducciones no dice mucho cuando las interacciones dicen que la gente se está burlando. Si es una noticia seria y la gente se está burlando, entonces ese impacto es negativo. Les pongo un ejemplo. Yo miro mucho las publicaciones de Miguel Uribe Londoño, de Vicky Dávila, de María Fernanda Cabal, de Miguel Polo Polo, y tienen muy buenas reproducciones, pero en muchos casos la mayoría son me divierte. Entonces, la gente se los burla. Entonces, cuando hablamos de influencers, también tenemos que mirar cuántos me gusta tienen, cuántos me encanta, cuántos me divierte, cuántos me enoja.
También mirar cuántas veces se está compartiendo ese contenido, en qué parte se está compartiendo, cuántos me gusta tiene, cuántos comentarios genera la publicación, qué tipo de comentarios. Hay que ir más allá del número y ahí tenemos una tarea muy importante. Entonces, como yo hago parte del subcomité de redes sociales, yo quiero centrarme mucho en las métricas porque eso nos puede permitir un análisis lógico del impacto de nuestro candidato. Por ejemplo, en nuestro candidato tiene casi 2 millones de seguidores en X, pero hay que mirar cuántas reacciones está sacando el candidato, cuántos retuiteos, cuántos corazones está ganando el candidato en las publicaciones, cuántos usuarios parecen estar más activos, y todo eso nos va a permitir tomar decisiones sobre cómo montar el contenido. Y quiero terminar con algo. Yo pienso que el contenido llamado antiuribista sí se puede compartir cuando tenga que ver con alguna denuncia. Por ejemplo, si el candidato hace una denuncia a los hijos de Uribe y hay un avance en esa denuncia, o si el Tribunal Superior de Bogotá lo condena o lo absuelve y el candidato saca una publicación sobre ese tema, yo pienso que el contenido antiuribista no hay que rechazarlo de una solo por ser antiuribista. Si es antiuribista, pero está basado en argumentos, está basado en una publicación que el mismo precandidato hizo en su red social, está bien. Lo que a mí no me gusta mucho es cuando el contenido se vuelve meme o cuando el contenido se vuelve muy emotivo y pura basura. O sea, un antiuribismo, por ejemplo, con noticias falsas y que no tiene principios de ética. Ese antiuribismo no nos gusta en Universidad Nómada. Y yo creo que muchos compañeros alternativos que estuvieron ayer tampoco les gusta ese contenido. Ese contenido genera muchas vistas, pero genera muy poquita aceptación. Entonces, vamos a trabajar muy duro Rechazo. exactamente en un contenido más allá de que sea antiuribista o no, que sea un contenido apegado a la verdad. Y quiero terminar con algo, arte, porque el mismo precandidato nos dio la línea. ¿Qué significa arte para Iván Cepeda? Significa 4 conceptos fundamentales: austeridad, significa respeto, transparencia y ética. O sea, si nuestro contenido tiene esos 4 elementos, si es un contenido que se ciñe a la austeridad, que se ciñe al respeto, porque denunciar algo no es irrespetar, es decir lo que pasó. Entonces, cuando decimos, no, es que a Uribe lo condenaron a 12 años, o sea, eso no es irrespeto, es la verdad, a Uribe lo condenaron a 12 años. Y, por ejemplo, transparencia, esto obedece a la ley. Y ética, esto tiene algo relacionado con la justicia y con los valores, y no nos salimos de nuestros valores, ni tampoco estamos consiguiendo votos a como de lugar. Entonces yo pienso que si mantenemos el acróstico del arte y mantenemos nuestra línea ética, no tenemos problema con que el contenido sea antiuribista o tildado de antiuribista. Esa es la última reflexión que les quería dejar. Muchas gracias por este espacio, un abrazo muy fuerte, ahí seguimos debatiendo estos temas. Listo. Pato, último comentario. ¿Cómo? A mí se me está cortando un poquito. Sí, está como fallando un poquito No está la... Eso, Pero él yo te dice, escucho cuando... eso, él está diciendo que tu último comentario, lo que pasa es que a Gabriel se le está dañando un poco la voz, o sea, como que tiene un problema en el audio, pero Gabriel te está diciendo que compartas tu último comentario, tu conclusión. Ah, ya, es que sí, a mí me ha fallado varias veces el internet, pero es a mí. Eh, no, pues yo quería que pues trabajar en lo de las encuestas, pues como en lo que ya quedamos, y luego definir si hacemos los grupos focales, tampoco tienen que ser muchos, creería que con actores claves que nos permitan entender un poquito cómo dinamizar eso. Ya, no, gracias por el espacio. Yo voy a estar desconectado unos días porque tengo un viaje de trabajo y no voy a tener conexión, pero pues voy pendiente a las próximas reuniones. Listo. Carlos, último comentario, saludo, despido. Hola, yo voy a estar pendiente de subir las otras fotos de Iván y estaré pendiente de pronto con las frases que salgan de estas conversaciones, hacer algunos póster, algunas
como gráficos para que empiecen a moverse también. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Es una hora realmente valiosa. Pues nada, mañana o esta noche trato como de compartir ahí en el chat más o menos la línea de cómo vamos a trabajar. Y nada, desde mañana nos ponemos juiciosos a ver cómo desarrollamos tareas. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Listo? Sí, de una. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, un abrazo. Chao. Luego. Hasta luego. Ah, muy bien. Y acordate de mandar qué es.